El mendigo que fue rey. Imagina caminar por las calles de una ciudad en ruinas. El frío cala los huesos y el hambre es lo único que te mantiene despierto. A tu alrededor, la gente te ignora. Eres una sombra, un residuo de la sociedad. Duermes sobre piedras y tu única posesión es un harapo que alguna vez fue una manta. Ahora, imagina que esa misma mano que hoy suplica por una moneda de cobre, mañana sostendrá el cetro de oro de la nación más poderosa de la tierra. Esta no es una fábula, no es un cuento de hadas. Esta es la historia real de un hombre que fue despojado de su humanidad, arrojado al fango del olvido y que, contra toda lógica, regresó de las sombras para reclamar una corona que el destino le había negado. Prepárate, porque hoy vamos a conocer la vida de Justiniano, el hombre que demostró que el trono no siempre pertenece a quien nace en él, sino a quien tiene el fuego suficiente para arrebatárselo al destino. Para entender la gloria, primero debemos entender la miseria. Años atrás, nadie hubiera apostado un solo denario por él. Lo vemos ahí, caminando descalzo por los polvorientos caminos de la frontera. No tenía linaje, no tenía apellido. Era un campesino, un paria huyendo de la hambruna que azotaba su aldea. Dicen que el hambre es el mejor maestro, pero también el más cruel. Nuestro protagonista llegó a la capital con las manos vacías y el estómago pegado a la espalda. Durante meses vivió de las sobras, conoció el desprecio de los guardias, el frío de los callejones y la soledad absoluta de quien no existe para el mundo. Era literalmente un mendigo. Pero mientras otros en su posición se entregaban a la muerte, él observaba. Miraba las murallas del palacio y no veía muros, veía un objetivo. ¿Cómo pasa un hombre de pedir limosna a vestir la púrpura imperial? La respuesta es sangre, sudor y una voluntad de hierro. Se alistó en el ejército, no porque amara la guerra, sino porque era el único lugar donde un hombre sin nombre podía obtener uno. En las trincheras, entre el barro y los gritos de los caídos, aquel mendigo se convirtió en soldado, luego en sargento, luego en comandante. Pero el camino estaba lleno de espinas. Cada ascenso era una traición que debía evitar, cada batalla una oportunidad de morir en el anonimato. La corte lo despreciaba. Los nobles, nacidos en sábanas de seda, se reían de su asiento rudo y de sus modales de campo. «Es solo un rústico», decían, «un animal con armadura». No sabían que ese animal era más astuto que todos ellos juntos. Llegó el momento que cambió la historia. El viejo orden se desmoronaba. El trono estaba vacío y la ciudad ardía en caos. Los conspiradores afilaban sus dagas en la oscuridad. El miedo paralizaba a los sabios. Fue entonces cuando él dio el paso. No pidió permiso, no esperó una invitación. Aquel hombre que una vez durmió en las puertas del palacio implorando comida, entró en el salón del trono no como un suplicante, sino como un dueño. En ese instante, el silencio fue absoluto. Los nobles vieron sus manos, curtidas, cicatrizadas, manos que conocían el trabajo de la tierra y el peso de la espada. Eran las manos de un hombre que sabía lo que significaba no tener nada, y por lo tanto no tenía miedo de perderlo todo. Ese día, la corona no bajó hacia él. Él se elevó hacia la corona. Su reinado no fue fácil. Los que antes lo ignoraban ahora lo odiaban. Tuvo que reconstruir imperios, dictar leyes que durarían milenios y enfrentarse a revueltas que casi lo devuelven al polvo. Pero nunca olvidó quién era. Se dice que en sus aposentos privados conservaba aquellos viejos harapos con los que llegó a la ciudad, no como un trofeo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que el poder es transitorio, pero la voluntad es eterna. Justiniano no fue rey porque fuera hijo de un rey. Fue rey porque fue capaz de sobrevivir a la oscuridad absoluta y salir de ella con una luz que cegó a sus enemigos.
La historia suele recordarnos a los grandes líderes por sus conquistas, pero pocas veces nos habla de sus cicatrices. Hoy, cuando sientas que el mundo te ignora, cuando sientas que estás en el fondo de aquel callejón frío, recuerda esta historia. Los imperios más grandes no se construyeron sobre oro, sino sobre la determinación de aquellos que no tenían nada que perder. Si este relato te ha inspirado, si te ha recordado que tu origen no define tu destino, dale a me gusta y suscríbete, porque aquí seguimos contando las historias de aquellos que se atrevieron a desafiar lo imposible. Soy Espécimen y recuerda, a veces el mendigo que ves en la calle es solo un rey que aún no ha encontrado su corona. Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.